fue el primero en notarlo cuando intentó recuperar su pelota de letras. Al pasar la mano por encima, sintió una ráfaga de aire helado que le adormeció los dedos al instante. Don Ramón salió de su casa con la plomada en la mano para revisar el desagüe del lavadero. Al ver al chavo agachado, se acercó con la intención de regañarlo, pero se detuvo a medio paso. El silencio alrededor de la pequeña mancha era absoluto. Las moscas que solían zumbar cerca de los botes de basura cambiaban de trayectoria abruptamente al acercarse al perímetro de la mancha, como si rebotaran contra un muro invisible. Don Ramón dejó caer un clavo pequeño sobre el punto negro. El clavo no tocó el suelo ni hizo ruido al caer. Simplemente desapareció de la vista sin dejar rastro. Doña Florinda salió al pasillo para llamar a Kiko a tomar la merienda. Al notar la presencia de Don Ramón y el chavo en el centro del patio, caminó hacia ellos con su habitual aire de desprecio. Sin embargo, al aproximarse a menos de 2 metros de la anomalía, sintió un tirón seco en el dobladillo de su bata azul. La tela se estiraba rectamente hacia el centro del punto negro, desafiando la gravedad. Kiko, que venía detrás de ella sosteniendo su triciclo, sintió que el juguete se volvía pesado y difícil de maniobrar, como si el piso tuviera una inclinación invisible hacia ese único punto. Para el final de esa misma tarde, la mancha había duplicado su tamaño. Ya no era un punto insignificante. Medía 10 centímetros y emitía un zumbido sordo de baja frecuencia que hacía vibrar los marcos de madera de las puertas del número 14 y del número 72. La vecindad entera comenzaba a experimentar una tensión extraña en el ambiente. A la mañana siguiente, la anomalía medía medio metro de ancho. La estructura de concreto alrededor del barril había comenzado a ceder, agrietándose en patrones espirales que convergían hacia el centro de la negrura absoluta. La luz del sol que caía sobre el patio ya no iluminaba el área de manera uniforme. Los rayos de luz se curvaban visiblemente alrededor del círculo negro, creando un halo brillante y distorsionado en sus bordes. El profesor Girafales llegó a la vecindad alertado por la falta de asistencia de los niños a la escuela. Al cruzar el zaguán, se detuvo impactado por la distorsión visual. Sacó un tintero de su maletín y lo lanzó con fuerza hacia el extremo opuesto del patio. El tintero no siguió una parábola normal. Su trayectoria se curvió violentamente hacia el agujero, acelerando a una velocidad imposible antes de ser tragado por el vacío sin emitir el menor sonido de impacto. Esto no es un fenómeno terrenal, dijo el profesor Girafales, retrocediendo hacia la pared del fondo con el rostro pálido. La masa concentrada en ese punto está alterando el espacio local. Doña Clotilde salió del número 71 llevando un ramo de flores secas y un frasco de agua bendita. Con las manos temblorosas, murmuró oraciones mientras arrojaba el agua hacia la esfera negra. El líquido se vaporizó en hilos de luz brillante que giraron en espiral antes de desaparecer en el centro de la anomalía. La fuerza de atracción comenzó a afectar la ventilación de los departamentos. El aire dentro de las habitaciones era succionado constantemente a través de las rendijas de las ventanas, creando un silbido agudo y continuo en todo el edificio. El chavo ya no podía acercarse a su barril. La madera del cilindro crujía sin cesar, deformándose lentamente hacia el agujero como si fuera de plástico derretido. La estructura misma de la vecindad comenzaba a perder su geometría habitual. Los techos parecían inclinarse hacia el patio y los pisos de los corredores ya no estaban nivelados. Para el tercer día, el agujero negro alcanzaba los 2 metros de diámetro. El barril del chavo había sido completamente engullido durante la madrugada. El proceso no produjo estruendo, solo un chasquido sordo que despertó a toda la vecindad. El piso del patio principal había desaparecido casi por completo, reemplazado por un abismo circular de negrura pura rodeado por un disco de luz cegadora formado por el polvo y la materia que giraban a su alrededor antes de caer. El señor Barriga llegó a la vecindad para evaluar los daños del inmueble, pero fue incapaz de avanzar más allá del umbral del zaguán. El peso de su propio cuerpo se había vuelto insoportable debido al campo gravitatorio aumentado. Tuvo que sujetarse con ambas manos del marco metálico de la entrada para no ser arrastrado hacia el patio. «Tienen que evacuar inmediatamente», gritó el señor Barriga, pero su voz sonaba grave y distorsionada, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado cerca del borde de la anomalía. Don Ramón y la Chilindrina intentaron salir del departamento número 72, pero la puerta de madera se había atascado debido a la deformación del marco de la pared. Los muros del departamento se estaban inclinando hacia adelante en un ángulo imposible.
Desde la ventana, la Chilindrina observó cómo los tendederos de ropa se estiraban de forma sobrenatural, convirtiéndose en hilos finos que giraban en el vórtice antes de desaparecer. La sombra del horizonte de sucesos se extendía ahora hasta la base de las escaleras del patio trasero. Las tuberías de agua bajo el suelo se rompieron, pero el agua no inundó el patio. Salió disparada en chorros curvos que formaron una cascada brillante alrededor del borde del abismo antes de ser absorbida por completo. El cielo sobre el patio de la vecindad ya no era azul. Se había vuelto grisáceo y nocturno debido a la desviación de la luz solar. Al cuarto día, la anomalía ocupaba la totalidad del patio principal. Los departamentos del 14, 72 y 71 habían perdido sus fachadas delanteras. Los muebles, cuadros y paredes de yeso se fragmentaban en tiras alargadas que flotaban en el aire antes de caer al abismo. La fuerza de atracción era tan intensa que la gravedad terrestre había quedado anulada en un radio de 100 metros alrededor del edificio. Doña Florinda y Kiko quedaron atrapados en lo que quedaba del piso superior del número 14. La estructura se desmoronaba cuadro a cuadro. El traje de marinero de Kiko se estiraba hacia abajo mientras él se aferraba desesperadamente a un riel de hierro incrustado en la pared trasera. Doña Florinda intentaba sostenerlo, pero la aceleración gravitatoria estiraba sus extremidades, haciendo imposible cualquier movimiento coordinado. «Mamá, el piso se está doblando», gritó Kiko con un hilo de voz que se agudizaba a medida que la onda sonora era distorsionada por el campo gravitatorio. En el número 72, don Ramón logró romper la pared trasera que colindaba con el terreno baldío vecinos para intentar escapar con su hija. Sin embargo, al asomarse por el boquete, descubrió que la calle exterior ya no existía de forma normal. Las casas de la acera de enfrente, los postes de luz y el pavimento se habían curvado hacia la vecindad, formando un embudo gigante de escombros que giraba lentamente alrededor del edificio en ruinas. El profesor Girafales, sujetado del marco del zaguán junto al señor Barriga, vio cómo la pared del fondo de la vecindad se desprendía por completo. Los ladrillos no cayeron. Volaron horizontalmente hacia el centro de la esfera negra, seguidos por las escaleras de concreto y el lavadero común. La estructura original del lugar había sido reducida a un anillo de escombros flotantes que rodeaba la nada. Durante el quinto día, la anomalía creció hasta alcanzar un diámetro de 50 metros, saliendo de los límites del terreno de la vecindad. El barrio entero de la ciudad estaba siendo desmantelado molécula a molécula. Los edificios colindantes, los automóviles estacionados en la avenida y los árboles del parque cercano eran arrastrados hacia el centro del embudo espacial a velocidades vertiginosas. Desde la distancia de la ciudad, los observadores y los servicios de emergencia veían una esfera de negrura absoluta alzándose sobre el horizonte urbano. Un anillo brillante de materia incandescente, compuesto por los restos comprimidos de la vecindad y las casas vecinas, orbitaba la esfera a miles de kilómetros por hora, emitiendo una radiación azulada que iluminaba el cielo de mediodía con un tono espectral. El tiempo en las cercanías del fenómeno se había ralentizado a un punto donde los movimientos de las personas atrapadas parecían congelados en el espacio. Don Ramón, suspendido en el aire junto a su hija entre los fragmentos de su propia sala, veía cómo los objetos cotidianos, su gorra azul, las tazas de café, el televisor viejo, se desintegraban en átomos visibles antes de cruzar el horizonte de sucesos. El chavo permanecía atrapado en un fragmento de la cornisa del techo que aún no había caído. Miraba el centro de la nada sin miedo ni sorpresa, desprovisto de pensamiento debido a la compresión extrema de la masa circundante. A su alrededor, la luz de las estrellas nocturnas comenzaba a ser visible en pleno día, distorsionada en arcos circulares que formaban anillos concéntricos en el cielo. La red eléctrica de la capital colapsó debido a las interferencias electromagnéticas masivas generadas por el disco de acreción. El aire de la atmósfera estaba siendo absorbido violentamente hacia el vacío, creando un huracán de fuerza descomunal que barría la ciudad en dirección a la antigua ubicación del número 10 de la calle de la vecindad. Al sexto día, el agujero negro había alcanzado un tamaño de 2 kilómetros de diámetro. La Ciudad de México ya no existía como una entidad geográfica. Se había convertido en una espiral gigantesca de escombros, tierra y aire que giraba en torno a la esfera negra. El valle entero estaba siendo drenado de su masa. Las montañas que rodeaban la cuenca comenzaban a fracturarse y a deslizarse hacia el centro del vórtice. Los satélites en órbita terrestre registraban una deformación masiva en la superficie del continente. La masa acumulada en el punto de la vecindad era tan densa que había alterado el eje de rotación del planeta.
Los océanos Atlántico y Pacífico comenzaron a desplazarse hacia el interior del continente americano, atraídos por la anomalía supermasiva que continuaba devorando la corteza terrestre. No quedaba rastro de los habitantes de la vecindad como individuos. Sus cuerpos y los objetos que poseían se habían disuelto en la corriente de materia incandescente que giraba alrededor de la esfera. Los departamentos, el patio, el barril y las escaleras eran ahora solo parte del disco de radiación que se comprimía cada vez más a medida que caía en el punto de inflexión. El aire en miles de kilómetros a la redonda se había enrarecido de forma drástica. Las nubes se estiraban en bandas gigantescas de vapor que convergían hacia el abismo. El sol, visto desde la zona de desastre, aparecía distorsionado en forma de una lente luminosa que rodeaba la sombra del agujero negro, duplicando y triplicando la imagen del astro en el horizonte fracturado. Las comunicaciones globales cayeron en el caos. Los sismógrafos de todo el mundo registraban ondas continuas de alta frecuencia producidas por el impacto de la corteza continental al ser engullida por el fenómeno que crecía geométricamente hora tras hora. Para el octavo día, la anomalía poseía una masa equivalente a varias veces la masa de la Luna, aunque su horizonte de sucesos medía poco más de 10 kilómetros. Sin embargo, su campo gravitatorio era lo suficientemente intenso como para comenzar a desintegrar la Tierra desde su interior. El núcleo de hierro del planeta estaba siendo desplazado de su centro geométrico, provocando el colapso de las placas tectónicas a nivel global. Los continentes se fragmentaron. Grandes masas de tierra se elevaban hacia el espacio antes de ser atraídas irrevocablemente hacia el abismo donde solía estar la vecindad. El agua de todos los océanos del planeta formaba una cortina gigantesca de vapor y líquido congelado que giraba en una órbita espiral antes de desaparecer en el abismo sin fondo. Desde el espacio exterior, la Tierra ya no parecía un planeta azul y verde. Se había transformado en una lágrima de materia deformada que se estiraba hacia el punto donde residía la anomalía. La atmósfera terrestre se evaporaba rápidamente, succionada por el vacío que no dejaba de crecer. La Luna, alterada por la enorme atracción gravitatoria surgida repentinamente en la superficie terrestre, rompió su órbita habitual. Comenzó una trayectoria en espiral descendente hacia la Tierra, aproximándose a gran velocidad mientras la fuerza de marea del agujero negro la agrietaba de polo a polo, convirtiéndola en un enjambre de rocas lunares que se unieron al disco de destrucción. El sistema solar entero comenzaba a sentir la perturbación. Las órbitas de los planetas vecinos se desviaban ligeramente de sus elipses habituales, atraídas por la masa densa e insaciable que continuaba devorando todo lo que tocaba en la posición que alguna vez ocupó México en la superficie del globo. Al 10º día, la Tierra dejó de existir como planeta. Toda la masa de la corteza, el manto y el núcleo había sido reducida a un disco de acreción ultradenso y brillante que orbitaba a una fracción de la velocidad de la luz alrededor de la esfera negra. El agujero negro, habiendo consumido la totalidad de la masa terrestre y la Luna, tenía ahora un tamaño considerable y flotaba en el espacio vacío donde antes estaba la órbita del planeta. Ya no había atmósfera, ni océanos, ni restos de civilización. Las memorias, las construcciones, las personas y los objetos que alguna vez habitaron la vecindad se encontraban apretados en una singularidad de densidad infinita en el centro del abismo. La luz del sol se curvaba en un ángulo perfecto de 360 grados alrededor de la esfera vacía, creando una lente gravitacional que proyectaba la imagen de las estrellas lejanas deformadas en arcos de fuego. El sol mismo comenzó a perder estabilidad en su órbita galáctica debido a la presencia de esta nueva concentración masiva en su sistema planetario interno. Las capas exteriores del gas solar empezaron a desprenderse en forma de un puente de plasma que se estiraba a lo largo de millones de kilómetros en el espacio interplanetario, dirigiéndose directamente hacia la anomalía de la vecindad. Los planetas interiores, Mercurio y Venus, vieron alteradas sus órbitas de forma drástica. Sus superficies sufrieron intensos maremotos gravitacionales que agrietaron su piedra basal, desprendiendo toneladas de material que comenzaron a viajar hacia el vórtice distante que continuaba en expansión constante. El silencio en el espacio donde antes giraba la Tierra era absoluto. La sombra de la negrura reinaba sobre el vacío que había dejado la desaparición total del mundo. Semanas después del colapso de la Tierra, el agujero negro continuaba creciendo a medida que absorbía la materia del plasma solar y de los planetas cercanos. Venus fue el primero en ser desintegrado por la fuerza de marea al cruzar el límite de Roche. El planeta entero se deshizo en una cinta brillante de roca fundida que alimentó al vórtice durante días. Mercurio siguió el mismo destino poco después. El Sol, habiendo perdido una fracción significativa de su masa externa en favor de la anomalía, comenzó a deformarse.
Ya no era una esfera perfecta de gas incandescente. Se había vuelto un elipsoide estirado cuyo vértice apuntaba directamente hacia el abismo donde alguna vez existió la vecindad del Chavo. Los planetas exteriores, Marte, Júpiter y Saturno, perdieron sus órbitas estables. Las lunas heladas de Júpiter se fragmentaron en anillos de polvo que cayeron en la corriente de atracción interplanetaria. La estructura del sistema solar se disolvía en una única espiral de materia que giraba en torno al punto negro que no dejaba de ampliar su horizonte de sucesos. La radiación emitida por el disco de acreción del agujero negro iluminaba los confines del sistema solar con un tono violáceo. El campo magnético de la estrella colapsó, provocando llamaradas solares gigantescas que eran succionadas como hilos de luz hacia el centro del vacío. Nada de lo que había constituido el sistema planetario original podía resistir la aceleración gravitatoria. La masa acumulada en el punto de origen se acercaba rápidamente a la masa de una estrella media, convirtiendo la región en un sistema binario donde la negrura dominaba sobre la luz de la estrella agonizante. Meses después de la aparición de la mancha en el patio de la vecindad, el Sol fue finalmente consumido en su totalidad. El proceso culminó con un estallido masivo de rayos gamma que barrió los confines del sistema solar antes de que la estrella entera cayera tras el horizonte de sucesos. Sin la luz del Sol, el espacio local quedó sumido en una oscuridad impenetrable, rota únicamente por la lenta curvatura de la luz de las galaxias lejanas que pasaban cerca del borde de la anomalía. Los planetas gigantes restantes, flotando en el frío absoluto, fueron atraídos uno a uno durante los años siguientes. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se disolvieron en el vórtice sin dejar rastro de su existencia. El sistema solar había sido borrado por completo del mapa galáctico, reemplazado por un agujero negro solitario que vagaba por el brazo de la galaxia. En la región del espacio donde antes existían las ciudades, los países, las montañas y la pequeña vecindad de vecindario con su patio de concreto y su barril de madera, ya no quedaba nada. No había tiempo, ni materia, ni memoria de que alguna vez existieron seres humanos que hablaban, jugaban o discutían en ese lugar. La anomalía continuó su viaje silencioso a través de la Vía Láctea, absorbiendo el polvo interplanetario y la luz de las estrellas que cruzaban su camino. El punto de origen en el patio de la vecindad había cumplido su curso final: reducir la existencia entera a un punto de densidad infinita donde la nada era la única realidad permanente.